Nada, seré muy breve. Gracias por ofrecerme esta oportunidad. Bienvenidos todos y todas. Es un placer presentar a Paloma, a quien conozco hace siglos. Eh, Siglos más por mi parte que por la suya. Pero, en fin. Hace unos meses que está con nosotros en España, en la UNED. Se la robamos a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde era profesora titular hasta hace recientemente. También había sido lecturer en la Universidad de Kent, había sido profesora asistente en diversos colleges de la Universidad de Londres. Paloma trabaja justamente en temas directamente relacionados con el que nos va a presentar hoy, en áreas en la intersección de la filosofía de la mente y la filosofía del arte. Y no voy a decir nada más. El artículo que nos presenta hoy, esta mañana, he visto que había salido en Ciencias, así que nos podemos ahorrar leerlo con la presentación que haga, aunque quizás convenga leerlo después si tenemos ganas de profundizar en algunos aspectos. Adelante, Paloma, cuando quieras. Muchísimas gracias, Manolo, y muchísimas gracias a Marga y a las organizadoras de este foro por invitarme. Como ha dicho Manolo, he pasado buena parte de mi carrera fuera de España, y así que para mí es muy importante conoceros a los que todavía no os conozco y que me conozcáis, por supuesto. Como sabéis, la socialización es central para la vida académica, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo que hoy os voy a presentar es un artículo que he escrito con Marc Artiga de la Universidad de Valencia, o bueno, la versión corta de este artículo, y ya os aviso de antemano que en esta presentación van a aparecer imágenes de cosas terribles como serpientes venenosas e imágenes de Trump convertido en Putin, así que espero que esto no ofenda a vuestra sensibilidad. Pero vamos con ello. A ver, el punto de partida de esta charla es una fuerte intuición que yo creo que tenemos de que las fotografías y otras imágenes como los vídeos son epistémicamente privilegiadas, al menos en comparación, en algunos aspectos en comparación con otros tipos pictóricos o otras imágenes como la pintura, el grabado o los dibujos, por ejemplo, ¿no? Y quizás esta intuición explique de algún modo por qué preferimos utilizar fotografías y no pinturas, por ejemplo, para probar crímenes o para probar infidelidades, o por qué utilizamos la fotografía en periodismo como muestra gráfica de lo que ha ocurrido, ¿no? De algún modo yo creo que tenemos la intuición de que las fotografías son, de modo general, imágenes que nos muestran de modo fiable la apariencia de las cosas reales que hay en el mundo. Y esta intuición ha sido el objeto de una larga tradición en el pensamiento filosófico sobre el pensamiento filosófico sobre la fotografía. Y esta tradición ha dado teorías con mayor o menor éxito explicativo. Las teorías más tradicionales han tendido a exagerar el valor epistémico de la fotografía, obviando los casos de fotografías no verídicas, que son muy comunes. Y luego las reacciones a estas teorías tradicionales ha sido exagerar realmente la disminución del valor epistémico que le conceden a las fotografías, porque su énfasis ha sido precisamente en casos no verídicos. Pero por problemáticas o exageradas que sean las teorías tradicionales, yo creo que sigue existiendo una fuerte intuición de que determinadas imágenes, como las fotografías o los vídeos, son de algún modo intuitivamente más fiables como clase o tipo de imágenes comparada con otras. Pero la cuestión es qué tan fiables. Aquí la proliferación de tecnologías digitales que permiten manipular las imágenes, como Photoshop, los deepfakes o más recientemente las imágenes producidas por inteligencia artificial con los programas como Midjourney y otros, este tipo de tecnologías ha reavivado el debate sobre si las imágenes producidas mecánicamente o las imágenes como la fotografía y los vídeos son de hecho distintivamente fiables para adquirir información sobre el mundo. Y en este contexto, Don Fallis recientemente ha argumentado que la existencia de deepfakes supone una grave amenaza para la fiabilidad o valor epistémico de los vídeos y las fotografías. Lo que ha sostenido Fallis es que como resultado de los deepfakes, los vídeos y por extensión las fotografías como tipo de imágenes contienen ahora menos información sobre los acontecimientos que representan. Y esto se debe, dice Fallis, a que la tecnología deepfake aumenta la probabilidad de obtener falsos positivos. Para argumentar su posición, lo que Fallis hace es seguir el modelo de Brian Skirms sobre cómo la señalización animal se transmite en el mundo natural.
y expone su argumento en términos puramente informacionales. Según él, una señal S transmite información sobre un estado de cosas C cuando la probabilidad de que esa señal se envíe cuando el estado de cosas es verdadero es mayor que la probabilidad de que esa señal se envíe cuando el estado de cosas es falso. Entonces, Fallis sostiene que la proliferación de deepfakes lo que hace es aumentar significativamente la probabilidad de encontrar vídeos o fotografías, es decir, señales que transmitan información errónea, donde no se da el estado de cosas que se muestra. Por tanto, nos dice, la cantidad de información que transmiten los vídeos y las fotografías como tipo de imagen disminuye significativamente. Y en consecuencia, de nuevo concluye Fallis, los deepfakes amenazan seriamente la fiabilidad de los vídeos y las fotografías como sistemas de señalización, es decir, como tipos de representaciones. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es ofrecer una postura alternativa que defienda la robustez epistémica de la fotografía y por extensión de los vídeos, que nos ayude además a poner en perspectiva las afirmaciones de Fallis. Lo que vamos a sostener es que aunque puede ser cierto en algún sentido que la tecnología deepfake aumente la probabilidad de obtener falsos positivos, en realidad la dimensión de amenaza epistémica que implica los deepfakes sigue siendo insignificante. Para argumentar nuestra posición, lo que vamos a hacer es también apoyarnos en un modelo de señalización de la comunicación animal, pero un modelo que creemos que es más amplio y más robusto, que es el que han propuesto Meininger, Smith y Harper. Y según este modelo, la fiabilidad de un sistema de señalización en realidad depende no tanto de la probabilidad de que una señal sea falsa o no, sino depende de una serie de mecanismos que pone en marcha el propio sistema de señalización para evitar la proliferación de señales falsas. Es decir, la probabilidad de que un sistema de señalización produzca falsos positivos va a depender en última instancia de la eficacia de estos mecanismos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser describir cómo funcionan estos mecanismos en el mundo animal y luego estableceremos un paralelismo con artefactos culturales como los vídeos y las fotografías. Y de nuevo, la conclusión a la que queremos llegar es que aunque en algunos de estos mecanismos pueden estar de hecho perdiendo eficacia, hay buenas razones todavía para creer que los sistemas de señalización en cuestión, es decir, el vídeo y la fotografía, siguen siendo epistémicamente fiables y sólidos como fuente de información. Entonces, vamos a ello. Permitidme empezar con una introducción general del modelo comunicativo de señalización. Es decir, pasaremos un ratito hablando de animales, pero no os preocupéis, volveremos al caso de la fotografía. Así que tener un poco de paciencia que vamos a llegar allí. Pero primero os tengo que explicar un poquito el modelo. Bien, de acuerdo al modelo comunicativo de la señalización propuesto por Meininger, Smith y Harper, una señal es una característica o un comportamiento de una entidad o de un individuo que ha sido diseñado para transmitir la información que de hecho transmite. A ver, aquí la idea de diseño tiene que entenderse como el producto de la selección natural o de la selección tecnológica o cultural. Un ejemplo de una señal, por ejemplo, es la coloración brillante de las serpientes de coral que exhiben en su cuerpo, ¿no? Esta coloración evolucionó, o de nuevo fue diseñada, como una forma de indicar a los depredadores de su carácter nocivo y así evitar que estos depredadores las atacaran. Entonces, precisamente porque este tipo de señales han sido diseñadas para transmitir la información que transmiten, este tipo de señales se correlacionan con determinados estados de cosa y por tanto son indicadores fiables de las mismas. Es decir, si nos encontramos a una serpiente que muestra colores brillantes en su cuerpo, normalmente vamos a poder deducir que la serpiente, o inferir que la serpiente es venenosa. Pero cuando digo que podemos inferir normalmente que la serpiente es venenosa, es porque en algunos casos las señales transmiten información errónea, ya sea por error o porque se falsifican a propósito, por ejemplo, para engañar a los depredadores. Este es el caso, por ejemplo, de algunas serpientes de leche que no son venenosas, pero que imitan a las rayas rojas, negras y amarillas de las serpientes de coral, que sí son venenosas. De este modo, lo que consiguen es engañar a sus depredadores que están acostumbrados a asociar este tipo de aspecto de coloración del cuerpo con la toxicidad y, en última instancia, evidentemente, evitan ser ellas también atacadas. Y el fenómeno de mimetismo es un ejemplo paradigmático de desinformación diseñada, es decir, parecerse a otra cosa para inducir al error al observador o, en este caso, al depredador.
Ahora, es fundamental para la estabilidad del sistema que éste sea robustamente fiable. Es decir, si las serpientes de leche no venenosas se volvieran demasiado frecuentes, por ejemplo, el sistema de señalización de las serpientes que sí son venenosas y que antes funcionaba, perdería su eficacia y acabaría perdiendo su papel como señal. Y es por esta razón, es decir, para garantizar la estabilidad del sistema de señalización, la evolución o la selección natural desarrolla formas de salvaguardar la fiabilidad y la veracidad de las señales. Y una forma de hacerlo es mediante el desarrollo de una serie de mecanismos entre los que podemos contar los siguientes. En primer lugar, está el mecanismo del interés común, es decir, las señales tienden a ser fiables cuando hay hay un interés tanto del emisor como del receptor en mantener honesta la señal. Otro mecanismo es desarrollar señales que solo pueden falsificarse con gran dificultad como resultado de ciertas limitaciones de la estructura del propio organismo. En este caso, estas señales se llamarían índices. Otro mecanismo es hacer que la señal de algún modo sea costosa de producir o costosa de copiar o imitar. En este caso, las señales se llaman handicaps. Y por último, también otro mecanismo es el castigo de los tramposos, que es desarrollar, digamos, generar algún tipo de castigo social de los imitadores, ¿no? Para que estos dejen de proliferar. Bien, lo que haré en un momento va a ser aplicar estos mecanismos establecer un paralelismo con el caso de la fotografía. Pero primero quiero explicar cómo funcionan estos mecanismos en el sistema, en los sistemas naturales. Pero como no quiero extenderme mucho tiempo, voy a centrarme nada más en explicar los índices y los handicaps, porque de algún modo yo creo que el mecanismo del interés común y el castigo de los tramposos es más intuitivo y quizás os podréis imaginar de qué van. Y si no, podemos hablarlo en la sesión de preguntas y respuestas. Pero permitidme enfocarme en los índices y los handicaps. Bien, empecemos por el caso de los índices. A ver, la idea de un índice puede ilustrarse con el juego vibratorio de las arañas de tela de embudo. A ver, estas arañas son arañas que compiten entre sí por hacerse con la tela de araña. Aquí tenemos una araña, otra araña, están compitiendo por la tela. Por eso se llaman arañas de tela de embudo, porque no sé si, bueno, ahí hay, digamos, la tela tiene un embudo. En todo caso, compiten por hacerse con la tela de araña. Y aquí el peso relativo de cada araña va a desempeñar un papel crucial a la hora de determinar quién gana el juego. Ahora, si una de las arañas pesa al menos un 10% más que la otra, la más ligera se va a retirar para evitar la lucha y, por supuesto, perderá el juego. Pero lo interesante aquí es que las arañas saben cuál araña es más pesada y cuál más ligera porque señalizan su peso haciendo vibrar la tela. Y esta es una señal que la otra araña percibe e interpreta. Y dado que la vibración de la tela depende del peso de la araña y que el peso es una característica estructural del peso de la araña misma, la señal que envían las arañas está limitada por el peso de ella misma, que por supuesto no puede cambiar fácilmente, o al menos no mientras transmite la señal. Es decir, la araña no puede coger una piedra y ponérsela para fingir que pesa más, ¿no? Y por esta razón, la señal es un índice. Dadas las limitaciones del propio cuerpo de la araña y su peso, la vibración indica de forma fiable información sobre su peso. Y de nuevo, es fiable porque no hay mucho que la araña pueda hacer para parecer más pesada, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo de los índices. Otro mecanismo que contribuye a evitar la proliferación de imitadores es el mecanismo de los handicaps. En la definición original de los handicaps, las handicaps son señales que son difíciles de falsificar o manipular debido a los costes asociados con la producción o imitación de la señal. Un ejemplo clásico de handicap es la ostentosa cola de los pavos reales, ¿no? El desarrollo de este tipo de colas es costoso para los individuos, para los pavos reales, porque entre otras cosas el crecimiento de plumas requiere una considerable cantidad de energía y por supuesto esta señalización les da una ventaja sexual, ¿no? O sea, proporciona prueba directa del poderío de los pavos reales. Pero también es difícil de imitar o conseguir por individuos débiles, ¿no? No obstante, los handicaps, y esto es importante, no tienen por qué implicar siempre un coste elevadísimo para el emisor de la señal, ¿no? Las señales falsas también pueden evitarse siempre que el coste del engaño o de la imitación, por mínimo que sea, siga siendo mayor que el coste de enviar una señal honesta. Por ejemplo, los carotenoides son pigmentos que utilizan muchos organismos para producir una coloración amarilla, naranja o roja.
A menudo esta coloración les sirve para hacer exhibiciones ornamentales, les da una ventaja sexual, pero también los carotenoides desempeñan un papel importante en procesos fisiológicos como la regulación de su sistema inmunitario. Por tanto, existe una disyuntiva para los individuos entre si utilizar los carotenoides para generar ventaja ornamental o si utilizarlos en procesos fisiológicos. Y solo los organismos que ya poseen un sistema inmunitario fuerte pueden invertir una cantidad significativa de carotenoides en la coloración ornamental. Y por el contrario, los individuos que necesitan utilizar los carotenoides para procesos fisiológicos van a producir coloraciones más oscuras o ninguna coloración. Por tanto, para un individuo con sistemas inmunológicos débiles, el coste de dedicar carotenoides a la coloración, es decir, para tener una ventaja sexual ornamental, es mucho mayor que para los individuos que ya disponen de sistemas fuertes, ¿ya? Porque esto pondría en peligro su vida. Entonces, en resumen, el punto aquí para llevarse a casa es que el hecho de que una señal sea costosa de producir, o al menos más costosa mínimamente de falsificar que mantenerla honesta, contribuye a salvaguardar la fiabilidad del sistema de señalización y a mantener a raya a los tramposos. Bien, estos mecanismos, entre otros que pueden existir, contribuyen a mantener el sistema de señalización lo suficientemente fiable como para que la comunicación persista. Pero en última instancia, si compensa o no a los emisores y a los receptores seguir enviando señales y seguir respondiendo a ellas, va a depender también de otros aspectos, como por ejemplo los costes o beneficios de responder a las señales verdaderas y falsas. Por ejemplo, una de las principales funciones de la forma y el color de una flor es señalar la disponibilidad de polen a los polinizadores. Ahora bien, supongamos que una población de señalizadores honestos es invadida por una cierta cantidad de imitaciones de flores que carecen de polen y los polinizadores son incapaces de distinguirlas. Aquí he señalado, imaginaros que las flores señaladas en azul son las flores que señalizan falsamente que tienen polen cuando carecen de ella. Sin embargo, las demás son señalizadoras honestas. Pero claro, el polinizador, aquí tenemos la abejita, no puede distinguir entre unas y otras en principio. Vale. Ahora, si responder a una flor falsa es muy costoso, por ejemplo, porque imaginaros que las flores falsas, señalizadoras falsas, son carnívoras, ¿no? Entonces, pocas flores tramposas serían suficientes para que los polinizadores dejaran de responder a la señal y el sistema entonces colapsaría, ¿no? Pero por el contrario, si visitar una flor falsa no es muy costoso para los polinizadores, por ejemplo, porque no arriesgan de ningún modo, no hay ningún peligro significativo entre visitar una flor falsa y otra no, entonces puede compensar perfectamente a los polinizadores seguir respondiendo a la señal, fiarse de la señal, aunque haya flores falsas en el sistema o aunque haya más flores falsas que honestas. Bien, ahora volvemos al caso de la fotografía. Nosotros creemos que podemos seguir este modelo de comprensión de las señales para pensar en las fotografías y los vídeos. A ver, recordad que las señales son elementos que han sido diseñados o seleccionados por su capacidad para transmitir la información que transmiten, ¿vale? Entonces, al igual que otras señales naturales, las fotografías o los vídeos son el producto de un mecanismo seleccionado, esta vez cultural y tecnológicamente, para transmitir la información que de hecho transmiten. Y como insisten muchos historiadores en recordarnos, el diseño del mecanismo fotográfico ha sido el resultado de múltiples desarrollos tecnológicos que han respondido a la presión o a la demanda social de obtener imágenes precisas o realistas de objetos y escenas del mundo. Aquí no tengo el tiempo para analizar cada uno de los pasos o de los inventos en la cronología del mecanismo fotográfico, pero creo que es razonable afirmar que en general, al menos, la historia del diseño del mecanismo fotográfico ha sido impulsado por el deseo de captar con precisión, o al menos con la mayor precisión posible en diferentes circunstancias y con distintas limitaciones, la apariencia real de objetos y escenas del mundo. Y además hacerlo de una forma que no requiera mucha habilidad técnica o competencia artística. Por supuesto, esto no significa que no haya habido otros objetivos que hayan impulsado en parte el diseño de los dispositivos fotográficos o que el diseño de los mecanismos fotográficos haya intentado siempre maximizar la precisión a toda costa. Ciertamente esto no es así. Pero la captura de la apariencia real de los objetos y escenas del mundo con bastante o suficiente precisión ha sido una de las fuerzas importantes que han motivado el diseño del mecanismo fotográfico.
Y como resultado de esta presión y selección cultural y tecnológica, las fotografías y también los vídeos se han convertido en señales que normalmente muestran o proporcionan pruebas de la apariencia de los objetos o escenas del mundo. Y como ocurre con otras señales naturales, el desarrollo de la señal ha ido de la mano de la respuesta de los receptores. Es decir, nosotros no solamente como receptores, no solo demandamos y valoramos un proceso que capte con facilidad y suficiente fiabilidad la apariencia de los objetos existentes, sino que además respondemos y seguimos respondiendo a las imágenes fotográficas como imagen que indican de algún modo la existencia de los objetos, la apariencia que tienen en el mundo. Pero por supuesto, al igual que con otras señales naturales, las fotografías pueden falsificarse y manipularse tanto con fines expresivos como engañosos. Y esto ha sido así siempre y es así desde el principio de la fotografía. Pero como en el caso de otros sistemas de señalización, el desarrollo tecnológico y cultural de los procesos fotográficos ha generado también mecanismos para garantizar o avalar la fiabilidad, la veracidad y la verosimilitud de las imágenes fotográficas. Y estos mecanismos, además, son bastante similares a los que mencionamos antes de los sistemas de la señalización en el mundo natural. Por ejemplo, recordad el caso de los índices. Acordaros que los índices son señales que son difíciles de manipular debido a las limitaciones de la estructura del mecanismo. Aquí recordar el juego vibratorio de las arañas de embudo, ¿vale? Hasta cierto punto, las fotografías, al menos algunas de ellas, también podemos decir que son índices en este sentido. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura de los propios mecanismos que los producen imponen limitaciones que dificultan la falsificación o la manipulación. Por ejemplo, las fotografías que son producto de dispositivos directos, como daguerrotipos, panotipos, polaroids y diapositivas, que todavía se utilizan, son casos, yo creo, de fotografías que son índices. O también las fotografías que son producto de mecanismos totalmente automáticos. Es el caso de muchas cámaras digitales. Estos también yo creo que son índices en este sentido. Por supuesto, estos dispositivos no evitan completamente la manipulación. Pero, por ejemplo, el positivo directo restringe una de las principales técnicas que se utilizan para crear escenas de ficción en fotografía, que es la impresión por composición o por superposición de negativos o superposición de distintas imágenes, ¿no? Por otro lado, los mecanismos totalmente automáticos lo que hacen es limitar sustancialmente la intervención de los agentes y de algún modo garantizan en cierta medida la conservación de la información desde el proceso de la toma de la imagen hasta la última, hasta que la imagen ya está terminada. Esta forma de avalar la fiabilidad o veracidad de la señal, por supuesto, se limita a las fotografías de estos dos tipos, pero sin embargo hay otra forma más generalizada de hacer difícil la obtención de imágenes no verídicas, y esta es hacer que la producción de la misma de las imágenes resulte costosa o, dados los recursos disponibles, mucho más costosa de producir que las fotografías honestas. Estamos hablando, por supuesto, de fotografías que se pueden considerar handicaps. Bien, a ver, como sabéis, las imágenes fotográficas manipuladas son omnipresentes en la historia de la fotografía. Pero tanto en el pasado como sigue siendo el caso ahora, creo que son más costosas de producir que las fotografías honestas o fotografías estándar básicas o no manipuladas. Y el coste aquí ha de medirse en términos de nivel de conocimiento técnico, por ejemplo, requerido para hacer una imitación, cantidad de recursos técnicos necesarios, esfuerzo cognitivo, creatividad de producir las imágenes o el tiempo dedicado al proceso. Y es precisamente porque estas imágenes de algún modo son más costosas que muchas veces por eso las valoramos, al menos cuando no son engañosas, ¿no? Cuando no intentan engañarnos. A ver, si nos ponemos a pensar en los comienzos de la fotografía, el coste de producir casi cualquier fotografía era elevado, ¿no? Esto requería un nivel mínimo de formación o invertir en tecnología, etcétera, ¿no? Pero producir fotografías trucadas no solamente era virtualmente imposible para la mayoría de la gente, sino también mucho más costoso para los fotógrafos expertos. Requería más tiempo, tomar más de una fotografía, cortar varios negativos, un esfuerzo sustantivo en planificar, imaginar y componer la imagen. Aquí, mira, por ejemplo, esta imagen que veis en el centro de Henry Peach Robinson necesitó 12 ampliadoras y muchísimo tiempo de producción. Pero claro, aquí podéis decir, bueno, sí, esto es en los inicios de la fotografía, ya por mitad del siglo XIX, pero hoy es súper fácil. Bueno,
A ver, es más fácil, pero yo creo que la manipulación con tecnologías digitales sigue siendo costosa, al menos un poco más costosa, en comparación con el coste que supone hacer una fotografía honesta o estándar con tecnologías digitales. A ver, aquí cualquier persona o un niño o vuestro perro, si coge un smartphone, puede darle al botón de tomar la fotografía y le saldrá una imagen suficientemente precisa de lo que hay enfrente. Sin embargo, se necesita cierto nivel de destreza para utilizar Photoshop correctamente. Yo no sé si sabéis utilizar el Photoshop, pero a mí me ha tomado bastante tiempo aprender a hacer una imagen que realmente sea convincente fotográficamente hablando. Es decir, todavía cuesta más tiempo y esfuerzo manipular una fotografía o falsificar un vídeo que obtener una instantánea o un clip de vídeo bastante precisos de un objeto o escena real existente. Y los deepfakes, especialmente aquellos que contienen audio y vídeo, son aún más complicados, porque para producir un vídeo deepfake convincente, de duración media, y cuando digo duración media hablo de 5 minutos no más, si este deepfake incluye audio y vídeo, vamos a necesitar una gran cantidad de archivos de audio y de vídeo de la imagen y la voz de la persona implicada. Es decir, probablemente de la mayoría de nosotros, que no hay muchísimas imágenes y audios ahí fuera, para componer un deepfake va a ser muy complicado tener un vídeo de estos. Uno en político será más fácil, pero bueno, de nuevo, disminuye las posibilidades. Y vosotros diréis, bueno, sí, pero el Midjourney o las tecnologías de inteligencia artificial ahora lo hacen súper fácil. Y sí, efectivamente es más fácil, pero aún así requiere conocer un poco el sistema y emplear una serie de trucos. No solo bajarse el sistema, que no todo el mundo lo ha hecho, pero se puede hacer, pero además los fotógrafos que se dedican a esto, si miráis foros online, lo que te dicen es que las imágenes fotorrealistas que produce el Midjourney o programas similares tienen, al menos de partida, un aspecto generalmente extraño, ¿no? Especialmente en los retratos. Por supuesto, esto se puede corregir, pero hay que saber ciertos trucos y para eso hay que invertir una mínima cantidad de tiempo leyendo cuáles son los comandos o las indicaciones que le tienes que dar al programa para que te salga una imagen absolutamente convincente. Bien, si esto es el caso, en la medida en la que la obtención de las fotografías fiables o verídicas suele ser menos costosa que la producción de una imagen no fiable o no verídica, las fotografías también podemos decir que son handicaps en el sentido relevante. Por supuesto, al igual que ocurre con los índices, la fiabilidad de los handicaps como forma de garantizar la veracidad de la señal tiene un alcance limitado. Por supuesto, puede haber imágenes no verídicas que no sean especialmente costosas de producir, o al menos no más costosas de producir que la señal verídica. Si queréis, podemos hablar de estos casos en la sesión de preguntas y respuestas. Pero en todo caso, incluso si esto fuera así, esto solo demostraría que el mecanismo es limitado. No significaría que el mecanismo es totalmente ineficaz para proteger al menos parcialmente la estabilidad del sistema de señalización. A ver, todos estos mecanismos, el interés común, los índices, los handicaps, el castigo de tramposos, todos tienen un alcance limitado, pero su efecto en conjunto no es para nada despreciable. Y como ocurre con otras señales naturales, la eficacia del sistema de señalización no va a depender tanto de la existencia o la ausencia de imitadores o tramposos, sino de que estos mecanismos sean lo suficientemente robustos como para mantener la fiabilidad general del sistema. Otros aspectos, además de estos mecanismos, también van a contribuir para la estabilidad del sistema de señalización. Y, por ejemplo, otro aspecto es el carácter adaptativo de la respuesta de los receptores y el coste de responder a las señales falsas, ¿no? De nuevo, las imágenes fotográficas manipuladas son y han sido, en la historia de la fotografía, omnipresentes. Sin embargo, en muchos de los casos, los espectadores han aprendido a detectarlas fácilmente y por lo cual no se dejan engañar por ellas. Es decir, nos hemos adaptado nuestra respuesta para identificar los casos, en muchos casos, los casos de fotografías trucadas. Por ejemplo, en los inicios de la fotografía nadie pensó que de hecho existía un abanico de hombres colgados encima del otro al ver esta fotografía. Claramente aprendieron a entender que estos eran casos de manipulación y el caso de que existiera una fotografía manipulada no conducía al engaño. Y más recientemente, en casos que sí están, que pretenden engañarnos, como el caso, no sé si visteis el vídeo de
Zelensky, que circuló el año pasado, que era un deepfake en el que salía Zelensky ordenándole a sus tropas que se retiraran de Rusia, o sea, que se retiraran y que dejaran de defenderse de los rusos. Este vídeo duró muy poco en la red antes de que fuera identificado como un deepfake, porque precisamente los espectadores pudieron ver que había algo rarísimo en la imagen, que el cuello no parecía moverse, la cara parecía moverse de un modo rarísimo. Entonces, digamos, los receptores también nos adaptamos y sabemos identificar en muchos casos las señales falsas, ¿no? Pero incluso cuando las manipulaciones son absolutamente convincentes, a veces estas manipulaciones son completamente inofensivas. Es decir, al igual que en el caso de las flores falsas que mencioné anteriormente, el coste de creer el contenido o de responder a las fotografías manipuladas ordinarias muchas veces es un coste muy bajo, ¿okay? La tecnología deepfake, así como la manipulación de fotos y vídeos en general, se emplea sobre todo, aunque los casos que tengamos en la mente sean precisamente los peligrosos, la mayoría de las manipulaciones en fotografía y en vídeo son realmente inofensivas, ¿no? No son tanto escándalos políticos, sino la mayoría son fotografías de gatos o manipulados o de fotos en Instagram que pongo para que parezcan mis vacaciones un poquito más glamurosas de lo que lo son, pero son casos inofensivos, ¿no? Y en muchos casos, además, estas manipulaciones son tan obviamente falsas que su coste en términos de confianza o fiabilidad es casi insignificante. Y aquí es donde es pertinente volver al punto de Fallis y poner sus afirmaciones en perspectiva. Reconsideremos entonces, pues, el alcance de la amenaza que suponen los deepfakes para el valor epistémico de las fotografías y los vídeos. De nuevo, aquí lo que vamos a considerar es la amenaza para el valor epistémico de la fotografía y no la amenaza de los deepfakes en general, ¿vale? Nuestro argumento es restringido para responder a los casos que propone, al caso que propone Fallis. Bien. Como os indicaba al principio de la presentación, Don Fallis ha afirmado que los deepfakes y las tecnologías digitales de manipulación de imágenes constituyen una grave amenaza, él dice, porque aumentan la probabilidad de obtener falsos positivos. En otras palabras, su postura es que la eficacia de los sistemas de señalización, como los vídeos y las fotografías, está gravemente amenazada porque es más probable que la proporción de tramposos o de imitadores sea o pueda ser significativamente mayor en relación con las señales honestas. Y aquí, para entender el argumento de Fallis, quizá pueda ser útil volver a considerar la analogía con el caso de las señalizaciones en la naturaleza. Supongamos que una población de organismos, por ejemplo, las serpientes de coral, desarrolla una señal específica, como la pigmentación del color brillante en su cuerpo, para señalar algo que sea relevante para los depredadores, por ejemplo, que son venenosas. Bien, esta señal transporta una gran cantidad de información sobre la característica relevante, es decir, sobre el hecho de que son venenosas, y como resultado es una fuente fiable de evidencia sobre el peligro que suponen estas serpientes. Ahora, supongamos que en un momento dado proliferan imitadores, ¿no? Un imitador, por ejemplo, es la serpiente de leche, ¿no? Y esta serpiente de leche desarrolla una apariencia que se asemeja mucho a la señal que tiene el organismo original, que son las serpientes de coral, para hacer que los depredadores también las eviten a ellas, ¿no? Se las coman a pesar de que no sean venenosas. Ahora, si de hecho los receptores son incapaces de distinguir el original de la copia, es decir, la serpiente de coral de las serpientes de leche, entonces las rayas vibrantes, las rayas brillantes de la coloración de sus cuerpos aportarán menos información sobre el peligro de lo que aportaban antes, ¿no? Y en consecuencia serán un indicador menos fiable. Por tanto, diría Fallis, la introducción de las serpientes de leche disminuye la información de las rayas brillantes de los cuerpos de las serpientes, ¿no? Disminuyen la información que transmiten estas señales sobre el peligro del individuo. Incluso si las serpientes de coral no cambian en absoluto su aspecto, ese aspecto, esa coloración, se vuelve menos fiable como señal. Y este es, en resumen, el argumento que Fallis propone, ¿no? La idea es que los deepfakes podrían generar un proceso similar al que os he contado aquí con las serpientes.
A ver, la idea de Fallis es que supongamos que antes del desarrollo de los deepfakes, ver un vídeo de un político cometiendo un delito tenía una probabilidad alta de ser cierto. Por ejemplo, una probabilidad del 0,9% sobre 1. ¿No? Ahora, una vez que empiezan a proliferar los deepfakes, ¿no? El mismo vídeo que teníamos antes tiene una probabilidad menor de ser cierto, digamos un 0,5%. Eso significa que la misma representación pictórica se vuelve mucho menos fiable cuando existe un número suficiente de imitadores. Y por tanto, los vídeos y las fotografías, dirá Fallis, tienen un valor epistémico menor porque las falsificaciones aumentan la probabilidad de que haya imitadores en relación con las señales honestas. Por tanto, Fallis afirma que las tecnologías digitales de manipulación, incluidas los deepfakes y las tecnologías de inteligencia artificial, constituyen una grave amenaza para el valor epistémico de las fotografías y los vídeos como sistemas de señalización. Ahora, nosotros estamos de acuerdo en que la existencia de los deepfakes reduce la información que transmiten las fotografías y los vídeos en el sentido explicado. Hasta ahí estamos con Fallis, todo bien. Y en la medida que lo hacen, también reducen de algún modo la fiabilidad de los vídeos y las fotografías y causan un cierto daño epistémico. La cuestión es si esto supone una amenaza grave, como afirma Fallis, una amenaza grave para su valor epistémico como sistema de señalización. Nosotros, desde luego, creemos que este no es el caso y hay varias razones por las que nos resistimos a esta conclusión. Entre otras cosas, evaluar la gravedad de la amenaza de los deepfakes va a depender de la eficacia de los mecanismos que el sistema de señalización pone en marcha para evitar que proliferen los imitadores. Anteriormente he argumentado que usando las herramientas de la teoría de la comunicación de la señalización animal, que distintos mecanismos como el interés común, el desarrollo de índices, handicaps o el castigo de imitadores, de algún modo sostienen la fiabilidad de las fotografías de un modo muy parecido a cómo lo hacen estos sistemas en el mundo natural. Y nuestra afirmación es que tanto en fotografía como en los vídeos existen mecanismos suficientemente sólidos que impiden la proliferación de imágenes no verídicas y que garantizan hasta cierto punto la fiabilidad del sistema de señalización. Por un lado, como hemos argumentado, hay un interés social en que haya imágenes que presenten una apariencia fidedigna de las cosas del mundo y esto sigue motivando el desarrollo de buena parte de la tecnología fotográfica, con lo cual hay un interés común en preservar la señal. Además, muchas fotografías, como he dicho, funcionan como índices y como handicaps, lo que también contribuye a la fiabilidad general del sistema. Y todo esto nos hace pensar que estos sistemas de señalización son fiables y que además es más probable obtener imágenes verídicas utilizando estos sistemas de señalización que obtener imágenes engañosas. Y por tanto, la existencia de deepfakes no socava el respaldo que estos mecanismos proporcionan a la fiabilidad del sistema de señalización que supone la fotografía y los vídeos. Pero incluso en el caso de que los deepfakes llegaran a igualar o a superar en número a las imágenes honestas o a las imágenes estándar, podría seguir seguir confiando en las fotografías y en los vídeos. Si por término medio el coste de creer en un deepfake es mucho menor que el coste de no creer en una imagen honesta o estándar, la decisión racional sería, digo yo, confiar en ellos de todos modos. Por ejemplo, supongamos que llegamos a un punto en el que hay más deepfakes que imágenes veraces, ¿no? Pero imaginaos que la mayoría de estos deepfakes son vídeos, no sé, de gatos o de perros en situaciones divertidas, ¿no? O, de nuevo, que las manipulaciones son de imágenes de tus vacaciones puestas un poquito más bonitas. Si este es el caso, si la mayoría de los deepfakes son así, la opción racional seguiría siendo confiar en las fotografías y los vídeos, aunque acabemos creyendo algunas cosas falsas sobre los gatos, los perros o tus vacaciones, ¿no? En consecuencia, las fotografías podrían seguir siendo fiables en un sentido amplio del término. Para ilustrar mejor estas ideas, yo creo que esta figura representa algunos de nuestros argumentos claves. Supongamos que este escenario, el escenario A, capta una situación inicial, nuestra situación actual, por ejemplo, en la que circulan algunos deepfakes y fotografías falsas problemáticos. Aquí las fotografías falsas o las señales falsas están indicadas en rojo, ¿vale? Suponiendo que los deepfakes y las señales falsas proliferan, se podrían considerar tres escenarios distintos, el escenario B, el C y D.
Observad que en todos estos escenarios, en el B, en el C y en el D, se produce una proliferación de falsos positivos, es decir, de señales falsas, y también una disminución en la información de las imágenes que aportan sobre el mundo. Por lo cual, en los 3 escenarios se cumplen las condiciones que pone Fallis. Aún así, todo esto es compatible, sus condiciones que se dan son compatibles con tener escenarios que son absolutamente no amenazantes, es decir, escenarios en los que el sistema de señalización sigue siendo robustamente fiable. Mirad, aquí en el escenario C, es un escenario en el que todos los mecanismos que hemos descrito funcionan bien e impiden la proliferación masiva de deepfakes. Proliferan algunos deepfakes o señales falsas, pero se mantienen de algún modo a raya porque los mecanismos están funcionando, ¿no? Ahora, en D, en el escenario D, estos mecanismos, digamos que quizás no son tan eficientes, ¿no? Pero, y proliferan, por tanto, muchas imágenes falsas. Aquí todas las imágenes falsas son las naranjas, ¿no? Pero están en naranja porque, a pesar de que proliferan mucho, son, digamos, responder a ellas tiene un costo insignificante. Es decir, son fotografías, la mayoría son fotografías manipuladas de gatitos, de perros, de vacaciones, de un corte de pelo más largo, más corto, etc., ¿no? Entonces, en realidad, con todos estos escenarios, solo una situación como B, ¿no? Solo un escenario como el B podría suponer una seria amenaza para la fiabilidad y para el valor epistémico de las fotografías y los vídeos. Ahora, es una cuestión empírica si estamos o estaremos en los escenarios B, C o D. Y Fallis nos debe un argumento para convencernos de que B es, de hecho, el escenario al que nos enfrentamos en vez de C o D. Pero de hecho, esto no nos da este argumento, ¿no? De hecho, nosotros, apoyándonos en el marco de la teoría de la comunicación animal, hemos intentado dar algunas razones de peso para pensar que este escenario, el escenario B, es bastante improbable. Y en consecuencia, no creemos que los deepfakes sean una amenaza grave para la fiabilidad de las imágenes. Por último, creemos que la comparación con la comunicación animal sugiere una razón diferente y distinta para resistirse a la conclusión pesimista de Fallis. Hay que tener en cuenta que la eficacia de los deepfakes o de las señales falsas depende en buena parte de que las fotografías y los vídeos sean de hecho fiables como sistemas de señalización. Porque los deepfakes de algún modo parasitan las fotografías y los vídeos. Es decir, si las fotografías dejaran de utilizarse para indicar la existencia y apariencia de los objetos y situaciones del mundo, porque ya no fueran fiables, los deepfakes y las imágenes falsas también perderían su eficacia. Una vez más, pensar en términos de mimetismo puede ser útil. A ver, las rayas rojas, negras y amarillas de la serpiente de leche son solo útiles mientras las rayas de la serpiente de coral sigan siendo bastante fiables como sistema de señalización de su peligro. A ver, las imitaciones no pueden ser ni demasiado frecuentes ni demasiado onerosas, ya que solo son eficaces porque los modelos, o sea, los originales, las señales verídicas, son de hecho fiables. De hecho, en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la dinámica evolutiva tiende a llevar la proporción de señales honestas y falsas a un equilibrio estable, en el que ambas coexistan con cierta frecuencia relativa. Por tanto, aunque los deepfakes, y esta es nuestra conclusión, aunque los deepfakes podrían reducir la fiabilidad de las fotografías, nosotros creemos que es muy improbable que pongan en peligro por completo su valor epistémico. Al fin y al cabo, el éxito de los deepfakes o el éxito de las imágenes manipuladas o falsas depende de esta marca epistémica que las fotografías y los vídeos todavía tienen. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias por la charla, Paloma. Bueno, pues si os parece, entonces abrimos el turno de preguntas. En principio se va a respetar el orden de petición, pero nos lo podemos saltar para hacer la discusión un poco más igualitaria. Así que nada, pues para preguntar, levantar la mano y yo iré dando la palabra. Vale, primero, Manuel García Carpintero. Hola, de nuevo. Una cosa que me inquieta, no sé si puedo articularlo apropiadamente. La discusión del argumento de Fallis y vuestra réplica
está formulada en el marco de pues, una teoría de cómo significan estas cosas, una teoría, digamos, probabilística, es decir, una teoría apropiada para los signos naturales. Y bueno, sin cuestionar el mensaje que has transmitido al principio y que, bueno, que también está en tu trabajo sobre fotografías, sin cuestionar que hay alguna diferencia entre, digamos, dar testimonio o hacer un acto de aseverar o de presentarse a uno mismo como dando información mediante una imagen o hacerlo mediante el lenguaje, difieran, digamos, quizás, no sé si difieran psicológicamente en cuanto a que la imagen parece que nos ponga más directamente en contacto con la realidad que el lenguaje. Yo mismo no tengo estas intuiciones, pero en fin, no viene al caso, digamos, sin cuestionarlo. El caso es que el problema, digamos, que pudieran poner las deepfakes concierne a casos en que estos signos no son solo signos naturales. Están presentados por alguien que tiene intenciones, objetivos. La situación es análoga al caso de dar información o pseudoinformación mediante el lenguaje. Entonces, yo no sé en qué medida estas cuestiones probabilísticas o de teoría de la información o de teoría de los signos naturales que pueden ser apropiadas para ciertos signos, digamos, son pertinentes para esta cuestión, digamos. Que la cosa es que tenemos esta práctica de presentarnos a nosotros, digamos, a aseverar de la forma más flat out posible, aseverar sin más recovecos. Decirle a alguien que nos pregunta, a un extranjero que nos pregunta por la calle cómo se va al aeropuerto, ¿no? Una situación de este tipo. Entonces, esta es una práctica que es muy importante para nosotros y a buen seguro que vamos a continuar haciendo en el futuro todo lo posible para que, al menos en ciertos casos, la práctica sea fiable. Digamos, cuando tratamos de que se produzca un caso de esta práctica con el lenguaje, que para estas cuestiones probabilísticas hay muchísimos, ya sabemos, hay muchísimos casos en que la gente pretende aseverar P y nos engaña o se están confundidos o lo que sea. Sin cuestionarlo eso, como parte de esa práctica, nosotros sabemos andarnos con cuidado, digamos. Si queremos saber cómo se va al aeropuerto en una ciudad extranjera, pues no le preguntamos a otro extranjero que anda por ahí con un mapa, ni a un niño de 5 años, en fin. Entonces, para mí esta es la cuestión más significativa. Por eso es algo, digamos, una consideración para que me lo aclares por omisión de lo que falta. Pero llevar a cabo esta discusión sobre los deepfakes van a socavar en este marco, digamos, probabilístico. A mí me parece, digamos, grandemente irrelevante, ¿no? Lo que importa es si, bueno, yo diría, puesto el pescuezo a que como nos va a seguir importando que la práctica esta de proporcionar información también mediante imágenes siga siendo una práctica suficientemente fiable como para que podamos utilizar sus beneficios y tal, pues bueno, ya vamos a andarnos con cuidado sabiendo que hay deepfakes por ahí, de la misma manera en que lo hacemos cuando le decimos a alguien que nos dé testimonio de algo. Entonces, bueno, sí, digamos que el argumento así, yo no he leído el artículo este de Fallis, pero me parece muy poco convincente porque no es una cuestión de probabilidades, por más que haya montones de imágenes por ahí falsas y que las técnicas estas hayan aumentado todo lo que queráis para que sea incluso mucho más fácil de lo que tú dices, de lo que es el caso ahora, digamos, producir cosas de estas falsas, tan falsas como una aseveración en castellano. Por más que eso sea así, yo creo que podemos confiar, porque nos interesa a todos, digamos, en que la práctica de aseverar se vaya a mantener fiablemente. Simplemente habrá que andar con más cuidado, no con más cuidado, sino con cuidados pertinentes a los instrumentos que se estén utilizando para... Entonces, a mí estas consideraciones, digamos, catastrofistas
no me parecen convincentes, pero sobre todo no me parecen convincentes porque parecen presumir que que estos signos tengan el valor que tienen depende de que sean simplemente signos naturales, y el caso es que no lo son. No son solo signos naturales, son imágenes presentadas por gente con determinadas intenciones, y ese es un aspecto fundamental también de su evaluación. No sé. Sí, muchas gracias, o sea, porque me permite aclarar un montón de cosas que son pertinentes. O sea, en primer lugar, tanto el modelo que utiliza Fallis como el que utilizamos nosotros son modelos de comunicación general, o sea, se desarrollan en el mundo natural, digamos, pero deberían funcionar como, y se usan, de hecho, para sistemas de comunicación más generales. O sea, y además deberían funcionar para señales que no son típicamente el caso de signos naturales graysianos. O sea, primero porque, por ejemplo, Miner, Smith y Harper parten de la duda de si todas las señales del mundo natural son señales naturales en términos graysianos. De hecho, ellos piensan que hay un continuo, o sea, no es una diferencia más de grado que de tipo, no son graysianos en ese sentido. Entonces, las teorías deberían funcionar para casos de comunicación en general, ¿no? ¿Qué pasa? Que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que el modelo de Skirms que toma Fallis se hace absurdo cuando lo aplicas a la comunicación lingüística, porque dices, a ver, lo que nos está pasando con los deepfakes, esto es de toda la vida en el lenguaje, ¿no? O sea, las mentiras han proliferado desde que existe el lenguaje, ¿no? Y el hecho de que proliferen las mentiras, o sea, de hecho lo que ha pasado, lo que pasa en el caso del testimonio es que, bueno, o sea, las mentiras, los chismes y todo eso conviven con las aseveraciones verdaderas. Y entonces, ¿qué explica? ¿No? También en el caso lingüístico que nos podamos fiar del lenguaje. Bueno, ahí nos funciona más el modelo que utilizamos nosotros que el modelo de probabilístico de Skills, por ejemplo. O sea, lo que tú te estabas refiriendo, ¿no? O sea, hay un interés mutuo en preservar que la señal lingüística sea honesta, ¿no? Entonces tenemos el mecanismo del interés común, luego el castigo a los imitadores o a los mentirosos, ¿no? Hay muchos mecanismos sociales que castigan a los mentirosos y por eso muchas veces las mentiras no proliferan, digamos. Entonces, sí, o sea, nosotros no suponemos, esta es una diferencia de nuestra teoría de la epistemología de la fotografía en contraste a las tradicionales, que suponen que la fotografía es un signo natural, o sea, a lo Grice, ¿no? Nosotros no tenemos por qué suponer eso. De hecho, o sea, eso nos parece, a mí me parece absurdo. Nosotros partimos de que es un continuo, las imágenes fotográficas pueden considerarse un punto medio en el camino graysiano y, sin embargo, tenemos otras herramientas que también son compatibles con una teoría de la comunicación más general, con herramientas que nos permiten dar cuenta de por qué sigue siendo un sistema epistémico fiable pese a que haya imitadores, ¿no? Pero efectivamente yo creo que en el caso del lenguaje es donde se ve mejor, pero por algún motivo, claro, la gente dice, no, es que el lenguaje no, o sea, el lenguaje es otra cosa, no, o sea, es un sistema de comunicación y funcionan muchos de estos mecanismos también ahí. No sé si esto aclara. Vale, hay una pregunta en el chat de Isabel Lázaro que dice, me preguntaba si viste, Paloma, el anuncio de Cruzcampo con el deepfake de Lola Flores. Sí. Y si te generó alguna reflexión sobre el peligro de esta práctica o si lo viste como un ejemplo inofensivo. Bueno, eso yo creo que es un ejemplo inofensivo. O sea, primero, yo creo que la mayoría, a ver, ¿por qué digo que es inofensivo? O sea, inofensivo en este sentido. A ver, una cosa muy importante que decir aquí es que no estoy defendiendo que los deepfakes no tengan ninguna implicación peligrosa en otro sentido, pero inofensivo en el sentido epistémico como sistema de señalización de las imágenes. Creo que en este caso, al menos la reacción que tuve yo y la gente que estaba alrededor es sorprendente, pero precisamente se emite en España, donde todo el mundo sabe que Lola Flores está muerta, y si se emite fuera, nadie sabe quién es Lola Flores, yo qué sé, o sea, no sé. O sea, si conoces a Lola Flores, sabes que está muerta. Con lo cual, de algún modo, es un caso como el que ponía de la fotografía con los señores en abanico. Dices, lo que piensas, como espectadores competentes tendemos a
a identificar eso fácilmente, no nos engaña, o sea, no pensamos que Lola Flores está viva, ¿no? Y epistémicamente, incluso que pensáramos que está viva, o sea, ¿qué daño epistémico nos hace? O sea, yo creo que es un caso perfecto para ilustrar por qué muchos de los deepfakes que vemos ahora, probablemente la mayoría, sean casos que o detectamos fácilmente que son deepfakes, o si pensamos que es Lola Flores reviva, tampoco, por eso no nos afecta mucho a las creencias que generemos, ¿no? Es como, yo diría ahí que se parece más al caso de los gatitos manipulados, de las creencias falsas sobre los gatos, que creencias falsas sobre, por ejemplo, no sé, que en China alguien nos va a tirar una bomba, ¿no? Gracias a ti, Isabel. Vale, María José Frapoli. Pues muchas gracias, Paloma. Realmente es una discusión apasionante. Yo tengo que decir que, o sea, me ha interesado muchísimo, o sea, esta historia del deepfake, de todo lo que tú has dicho, y además, digamos, la intervención de Manolo, diciendo efectivamente esto se puede parecer más a lo que hacemos con el lenguaje, etcétera. Entonces, efectivamente, me parece un aspecto absolutamente relevante. Pero tengo que decir que a mí me gustaría ser tan optimista como tú y como Manolo, y me temo que el mundo no va en esa dirección. Entre otras cosas porque me temo que el argumento que tú has utilizado efectivamente, el de Faliz, sí, el probabilístico, etcétera, lo podemos tirar si queremos, a lo mejor no es relevante, pero tú has utilizado de alguna manera un argumento, digamos, evolutivo. Has hecho un argumento en algún sentido evolutivo diciendo algo así como el coste de los engaños es tan alto que al que engaña no le va a merecer la pena. Eso en el mundo natural es verdad, en el mundo social no. Quiero decir, ahora pongo el ejemplo. Quiero decir, si yo hubiera tenido yo te hubiera escuchado esta conferencia hace 10 años que esta conferencia no existía, habría estado absolutamente de acuerdo contigo. Me temo que hoy día no podemos estar de acuerdo por lo que voy a explicar a continuación. O sea, la cosa es, primero, esto que voy a decir ahora no tiene mucha importancia, pero la puede tener en el futuro. La cosa es, tú sabes hacer una foto, pero no sabes manipularla. 2023. Espérate al 2027. O sea, es que no tengo 2027 por ser pesimista. O sea, eso por ser pesimista. Pero no voy a eso. Voy a que precisamente por lo que has subrayado y lo que Manolo ha indicado acerca de que esto se parece más al discurso, ahí me parece que el peso del argumento evolutivo cae, porque tú has trabajado o has argumentado en términos de coste-beneficio. A un depredador no le merece la pena ir a un campo de flores, digamos, o al contrario, o sea, depende de si le merece la pena el riesgo que corre para su propia supervivencia. Y esto es fundamental a la hora de, digamos, evaluar cuál es el interés o cuál es la tasa de éxito de los farsantes o de los mentirosos, ¿vale? Es muy costoso para un pavo real construir las plumas tan bonitas. La cosa es, si nos vamos al mundo social, que es el mundo en el que discutimos acerca del testimonio, entonces yo creo que la cosa a día de hoy ha cambiado completamente. Ahora mismo, quiero decir, voy a decir una cosa que va a parecer que soy una loca de las teorías de la conspiración. No lo soy. Venía en el coche oyendo un anuncio de un libro que acaba de salir que se llama Vatican Leaks o algo así, Vatican Gate, en el que un periodista explica las discusiones que hay, bueno, las discusiones no, las conspiraciones que hay en el Vaticano para que el próximo papa sea un papa conservador de estricta observancia. Y nos dejemos ya de tonterías de esto de ordenar a las mujeres y aceptar a los homosexuales. Esas locuras. Quiero decir, hoy día, cuando hablamos de las fotografías falsas, no me quiero ir del tema, la cuestión es, la lucha no es por la supervivencia ni del individuo ni de la especie en términos naturales, sino la lucha es muchas veces por la supervivencia de grupos humanos que en términos de recursos son inmensamente poderosos. Por tanto, el argumento evolutivo aquí es débil. Es decir, el coste de no sé quiénes para sacar a la luz
imágenes de no sé qué político en circunstancias poco amables para él, el coste ese, en términos de beneficio, es irrelevante, porque esos grupos tienen tal cantidad de recursos y lo que pierden, lo que perderían en unas circunstancias justas, o sea, en unas circunstancias justas de democracia participativa y honesta, lo que esos grupos perderían sería tanto que cualquier cosa que inviertan en las fotografías manipuladas es beneficioso para ellos. Quiero decir, en vez de enrollarme, lo que quiero decir es, tengamos cuidado con el argumento evolutivo. El argumento evolutivo aplicado a sociedades es un argumento, digamos, es una analogía. Pero las analogías son peligrosas. Entonces, cuando tú estás, vuelvo para atrás, cuando tú estás pensando, o sea, como ha dicho Manolo y tú después has corroborado efectivamente, las fake news o las fotografías manipuladas en este caso están hechas por gente con una intención. Entonces, estamos hablando de que hay grupos que tienen esa intención para conseguir no sé qué, ¿vale? Pues entonces evaluemos la situación global, es decir, los recursos que tienen esos grupos y lo que perderían si no ganaran esta especie de guerra sucia. Quiero decir, que es verdad que parezco que estoy en teoría de la conspiración, pero cierro, quiero decir, cuidadito con cuidadito, no digo a ti, digo cuidadito a nosotros, cuidadito con ser demasiado optimistas, porque por lo que se está viendo, además, ya te digo que si hubiera escuchado tu argumento hace 10 años, incluso hace 5, pero hoy día, viendo cómo se hacen las imágenes estas por ordenador, eso, tengo que decir que, concluyo, si tu pregunta es, o si la cuestión que te planteas tú conjunto con Marc, si la proliferación de la fake news o de las fotografías manipuladas rebaja la potencia epistémica de las imágenes, no veo otra manera que decir que sí. Y además me temo que en el futuro eso va a ser cada vez peor. Y ya está, y termino para decir que me gustaría equivocarme muchísimo. Y aplaudo tu optimismo, pero que no lo veo. En fin, a ver qué se te ocurre decir. No, o sea, de nuevo, te lo agradezco porque me ayudas a situar el nivel, hasta dónde llega nuestro optimismo o nuestro argumento en general. Aquí yo creo que estamos operando a dos niveles. Lo que nosotros hemos sostenido es, o sea, el único punto que argumentamos es a un nivel macro de hablar de vídeos y fotografías como sistemas de señalización en general, ¿vale? Entonces, allí, o sea, y nosotros decimos también que hay una rebaja en el valor epistémico, pero que no supone una amenaza, ¿vale? ¿Por qué decimos, o sea, y el argumento evolutivo, a ver, es que hay tres cosas, voy a intentar ser breve, pero, o sea, nuestro argumento evolutivo, o sea, aparte, a ver, por eso hablé de diseño, de selección natural, o que también puede, en el caso de la fotografía o de los artefactos culturales, es una selección no natural, sino una selección social, o sea, una selección cultural. Pero, digamos, con el marco se puede aplicar porque ambos no es una analogía, es una aplicación de un marco general, de un diseño que puede operar por selección natural o puede aplicarse por selección social. ¿Qué pasa en la selección social? Hay dos mecanismos de los que hablé que creo que en tu pregunta se mezclan, porque pues probablemente es muy difícil, o sea, son parecidos. Pero un mecanismo es el coste, no que si le merece la pena o no, ese es el segundo. El primer mecanismo es que producir una imagen falsa cuesta típicamente, aunque sea un poquito más, y eso lo hace, o sea, eso hace que sea más probable que existan imágenes verdaderas en el sistema general que imágenes falsas, eso por un lado. Y luego, aunque hubiera más imágenes falsas, una cosa que hay que tomar en cuenta es, pues, si el campo de flores, si la mayoría de las señales falsas son inofensivas, como el caso de Lola Flores o el caso de los gatos, si la mayoría de esas señales son así, pues tampoco importa mucho, porque no como sociedad, no pasa nada porque haya, pues como sociedad, en el sistema lingüístico, hay muchas mentiras circulando, pero la mayoría de las mentiras son inofensivas. A este nivel es el que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es donde entra efectivamente el problema que tú dices. O sea, nuestro marco es
general, o sea, lo único que estamos diciendo es que es muy improbable que existan en un sistema de señalización de vídeos y fotografías, tal y como lo conocemos ahora, pero estamos haciendo predicciones a futuro. Probablemente va a haber muchas más fotografías honestas que fotografías falsas. Ahora, incluso si esto fuera así, el problema que tú dices sigue siendo persistente, es decir, da igual que la mayoría, esto es como en el sistema lingüístico es igual, puede haber mentiras y verdades, a lo mejor las mentiras son menores, las verdades por cómo funcionan los sistemas, los mecanismos de protección de la fiabilidad son mayores, pero una mentira en un subsistema puede reventar, puede ser muy grave. Contra eso no decimos nada. O sea, nuestro argumento entra en un plano general, o sea, del valor epistémico del sistema de señalización general. Claro, esto es compatible con decir que efectivamente, aunque exista un deepfake, aunque haya 2.000 millones de imágenes verdaderas y un deepfake malo, ese deepfake malo puede reventar la Tierra, o sea, o en el Vaticano puede tener consecuencias muy graves. Eso es compatible. Y allí no somos tan optimistas. Bueno, o sea, esto creo que se tiene que tratar de otro modo. Pero a lo que nos estamos enfrentando es, no, a ver, o sea, cuidado. O sea, aquí puede ser más cauto, pero no revientes, no creas que todo el sistema está colapsado simplemente porque el problema que estás detectando es distinto. Entonces, creo que lo que tú nos estás diciendo es verdad. Contra eso no decimos nada y nuestro argumento no es por esto. Nosotros hacemos un argumento más amplio de no seamos, porque haya que ser cautos en un sistema pequeño, o sea, en casos particulares, no quiere decir que lo ampliemos a que el sistema de señalización sea de por sí no fiable. No sé si esto me explica, pero gracias porque esto es importante remarcarlo. Vale, Paloma, antes de seguir, ¿te importa dejar de presentar para que se vean como sí, perdona, un poquillo más grandes? Claro. Vale, gracias. Vale, pues Genoveva. No, de forma muy corta, porque mi pregunta estaba relacionada con lo que preguntaba María José. De todas maneras, mi único comentario es que a mí me parece que el problema no surge por la presencia de grupos, ni por la presencia de intenciones, ni por la presencia... A mí me parece que la cuestión está en la caracterización que haces de costoso. Porque la caracterización, lo que es costoso depende del cálculo de costes y beneficios. Entonces, claro, y esto se genera a nivel individual, no necesitamos ni intenciones malas intenciones de individuos ni de grupos, etcétera. Pero si una foto manipulada a mí me va a ganar el DigiDirect de esta semana, aunque claro, el DigiDirect solo son $100 australianos, pero conocemos todos el caso de esta fotografía tan absolutamente espectacular que lo ganó y que después ha demostrado que estaba producida por inteligencia artificial. Si eso me va a proporcionar $100 australianos y hacer una foto bonita de una puesta de sol no me proporciona nada, pues quizá es más costoso la foto honesta que la... Entonces yo creo que en la definición de coste tendríais que incluir no solamente los costes de producción, sino también los cálculos de los beneficios y la utilidad que se obtiene. Entonces esto creo que sería importante introducirlo porque si no tienes este problema que enseguida la gente va a decir, bueno, pero esto depende mucho de los beneficios que obtengas, ¿no? Sí, o sea, de nuevo, hay dos argumentos en los que introducimos la noción de coste. En el primero es cuando introducimos la noción de hándicap. El hándicap es simplemente el coste de producción de la señal. O sea, y ahí es simplemente coste de producción en tiempo invertido, dinero que te cuesta, no sé, entrenamiento. Eso es, con los handicaps solamente hablamos de coste de producción. Donde introducimos lo de costes y beneficios, son costes y beneficios epistémicos, en el sentido de que esta es lo de la analogía con el campo de flores, ¿no? Entonces, si a un espectador, o sea, si a un receptor como al polinizador, enfrentarte, digamos, a seguir creyéndole a las fotografías que te mandan tus padres de lo que ha pasado hoy en el día por WhatsApp,
empieza a suponer un riesgo en el sentido que de verdad, o sea, es un riesgo, si me creo eso, hay un riesgo epistémico porque la mayoría de las fotografías son malas, entonces ese es otro, ahí digamos, el coste y beneficio es un coste-beneficio epistémico, que, o sea, cuando empieza a ser peligroso, creer en las fotografías porque sistemáticamente te lleva a un problema epistémico serio. Eso no sé si... Sí, no, es que esto lo entiendo Vale. perfectamente. Lo que me parece es que la cuestión de los beneficios, o si quieres llamarlo así, el coste total, vale, se tiene que calcular no solamente el beneficio no entra solamente en la cuestión epistémica, sino que me parece que tendría que entrar también en el cálculo del coste total. Y en el cálculo del coste total hay que calcular lo que invierto y lo que gano. Porque el ejemplo que te he dado sobre la fotografía del DigiDirect no tenía nada que ver con cuestiones epistémicas. Tenía que ver con mi cálculo del coste de manipular esta fotografía y obtener $100 australianos contra no manipularla y perder esos $100 australianos. Sí, o sea, la cuestión es que creo, o sea, no sé si ese caso, igual no lo estoy entendiendo bien, pero creo que confunde, o sea, mezcla los dos casos, el caso de los handicaps, o sea, tú dices, a lo mejor el hecho de que una fotografía manipulada cueste más, me da igual, porque a lo mejor me compensa invertirlo, ¿vale? O sea, pero en este caso digo, vale, si yo no digo que no compensa invertirlo, a los fotógrafos históricos también les compensaba, o sea, porque artísticamente sacaban algo que les beneficiara más. O sea, por supuesto hay beneficios que te hacen invertir en los costes, pero la cuestión es que para el primer argumento lo que basta es que sea más costoso, porque ese coste, no siempre va a impedir que se creen, pero muchas veces va a impedir que se creen. O sea, habrá gente que, por supuesto, como el caso que decía María, pues si estás en el Vaticano y vas a ganar una elección, da igual que te cueste millones, pero bueno, te va a costar millones, con lo cual no todo el mundo podría invertir eso. Y eso va a hacer que no proliferen tanto, solamente van a poder proliferar la medida que la gente puede invertir su tiempo y su dinero en eso. Como hay poca gente que tiene dinero y que tiene tiempo, van a haber, por supuesto. Eso no va, o sea, estos mecanismos no evitan que proliferen, porque va a haber millonarios y va a haber gente que le compense, pero sí evitan que proliferen masivamente, que es lo que para donde vamos nosotros. Gracias. Manuel Lee. Hola, muchas gracias por la charla que resultó muy interesante y yo creo que en la discusión está poniéndose de manifiesto pues una zona de problemas que son las relaciones entre lo que conocemos de la naturaleza, de los hechos naturales y lo que podemos decir de los hechos sociales y entonces yo quería comentar algunas cosas que ya se han dicho, pero bueno, yo creo que sí que hay, cuando utilizamos los hechos naturales para explicar o entender los hechos sociales, a veces nos sirven, a veces no. Cuando nos sirven, pues llega un punto en el que dejan de servirnos y a lo mejor este tipo de fenómenos son así, pues nos sirven cosas que sabemos que pasan con los animales, las plantas, la información natural, y llega un momento en el que bueno, pues esos modelos o analogías dejan de sernos útiles para entender, aunque no sea para explicar, simplemente para entender qué es lo que está pasando. Y en el caso de las imágenes engañosas, yo creo que hay varios temas que cuando llegamos a ellos sí que nos hacen pensar que estamos ante algo distinto. Se han dicho cosas de este tipo, pero no sé, bueno, por ejemplo, es muy claro que algunas señales engañosas pueden tener para nosotros efectos y un valor muy distinto que otras. Y eso ya es lo que ha dicho, lo que has estado ahora comentando y tal, pero es que eso es fundamental. Y a mí también me parece que hay otras cosas, como por ejemplo, pues en el mundo natural las cosas suelen suceder de una manera muy lenta. O sea, el tiempo, la dimensión temporal funciona de una manera muy distinta. En el mundo social puede haber cambios radicales en muy poco tiempo. Entonces, cuando el que haya, por ejemplo, muchas
señales engañosas de bajo coste, o sea, muy inocentes, a lo mejor en poco tiempo puede crear una dinámica que afecte a la existencia o no existencia de señales engañosas de alto coste. Y esto ocurre en el mundo social y no suele ocurrir en el mundo natural, porque el tiempo cuenta de una manera distinta. El que haya muchas imágenes engañosas sobre perros, gatos, cosas en YouTube, no sé qué, puede tener efectos importantes en nuestras actitudes, en nuestra manera de considerar imágenes de otro tipo, y esto es algo que ocurre en el mundo social y que no tiene paralelo en el mundo natural. O bueno, pues por ejemplo, también es muy importante en tu planteamiento la identificación de mecanismos que compensen la existencia de señales engañosas. Todos estos mecanismos, índices, hándicap, no sé qué tal. Pero es que cuando estamos en el mundo social, pues la identificación de esos mecanismos entra en el juego. En el mismo juego en el que entran las imágenes y la posibilidad de que haya imágenes engañosas, en ese mismo juego entra la manera como identificamos mecanismos que pongan freno a eso. Entonces, sobre todo cuando nos preocupan cuestiones epistemológicas, debemos tener esta perspectiva general en la que, pues no, bien, cuando estudiamos el mundo natural, podemos dar por supuesto, por garantizado, que podemos identificar ciertos mecanismos que nos expliquen tal y tal, pero cuando estamos aplicando eso a nuestra manera de seleccionar creencias y de seleccionar no sé, imágenes de las que nos podamos fiar o no, cuando estamos considerando si nos podemos fiar o no de algo, entonces la identificación de esos mecanismos entra en el juego y esto ya rompe la analogía con los hechos naturales. Entonces yo creo que bueno, que me ha gustado, o sea, a mí siempre me gusta buscar, pues no sé, paralelismos con los hechos naturales. Es que siempre nos permite entendernos a nosotros mismos, pero también debemos saber dónde acaba esa analogía yo creo que en casos como estos y como los que se han discutido antes, pues sí que podemos ver síntomas de que se necesita algo distinto, de que las cosas son más complejas o nada. No quiero seguir diciendo más sobre lo mismo, pero muchas gracias. Vamos, sobre todo hay un asunto, lo de que el tiempo cuenta de manera distinta. En el caso de los hechos naturales y en el caso de los hechos sociales es claro, porque con los hechos naturales tenemos la evolución que funciona a muy largo plazo, lo que funciona a corto plazo son las mutaciones y la analogía con los hechos sociales es que algo parecido a las mutaciones ocurre con los hechos sociales cuando hay cambios de actitud y a veces cosas que nos parece que no tienen importancia son como el paralelo a esas mutaciones que lo cambian todo en los fenómenos naturales. Nada, gracias. Vale, muchas gracias. De nuevo, me da la oportunidad de aclarar cosas importantes. En primer lugar, la aplicación del modelo no es por analogía. Nuestro argumento no es por analogía. Nuestro argumento toma un modelo de comunicación que, bueno, parte del mundo animal, pero no es, o sea, de nuevo, como le decía Manolo, no se basa solamente en la evolución, se basa en un diseño que puede ser interpretado evolutivamente o puede ser interpretado en sistemas más complejos. De hecho, son sistemas de comunicación que se utilizan en antropología, se utilizan en arquitectura, es decir, no es que no estamos haciendo, mira cómo ocurre en el mundo animal y por analogía, no, estamos tomando un modelo de comunicación que si funciona como modelo de comunicación debería explicar fenómenos distintos. Eso en primer lugar. Por supuesto, hay diferencias en cómo opera la comunicación a un nivel. Otra cosa, los sistemas de comunicación animal no siempre son sistemas de signos naturales a lo gravesiano. Eso también se lo decía. Son sistemas un poquito más complejos. O sea, no siempre son tan fáciles. Pero en todo caso, nuestros sistemas de comunicación efectivamente tienen sus peculiaridades, ¿no? O sea, y son muy complejos y que hay otras cosas que hay que explicar, seguro. Pero precisamente yo creo que lo interesante es que, o sea, para intentar bloquear un argumento como el que nos está dando Fallis, no necesitamos apelar a cosas más complejas. A lo mejor para problemas como el que nos planteaba María,
por supuesto, tenemos que explicar otras cosas de cómo funcionamos los humanos en particular y nuestra comunicación en nuestras sociedades en particular. Pero lo interesante aquí es decir, a ver, con mecanismos básicos que funcionan a nivel básico, mecánico, porque en este caso, si os fijáis, o sea, no ha hablado nada más que del mecanismo de la fotografía. Si a eso le añadimos, por ejemplo, los sistemas de castigo, a los imitadores, ahí van a entrar muchas cuestiones sociales de cómo operan las fotografías en ciertos, por ejemplo, en los periódicos, en sistemas donde hay una protección epistémica social distinta. De eso no he hablado, yo he hablado a nivel de mecanismo. Ya nada más hablar del mecanismo fotográfico ya te bloquea un cierto tipo de argumentos. Entonces, a ese nivel, de nuevo, estamos hablando. Ahora, lo que no, o sea, lo que no tengo tan claro es lo que estabas diciendo, que en nuestras, en el nivel social, las señales de bajo coste pueden tener efecto en cómo interpretemos las señales de alto coste. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que si proliferan muchas imágenes de Lola Flores o de gatitos, tal, nos va, siendo como somos, nos va a hacer más cautos de cómo interpretemos otras fotografías. Sí, eso produce cambios en nuestras actitudes ante las imágenes. O sea, nuestra manera de evaluar imágenes ha cambiado cuando han empezado a existir y a proliferar imágenes engañosas sobre cosas muy inocentes. Vale, o sea, Sí. ahí hay dos cosas pertinentes. Es cierto un nivel general, pero dices, o sea, este tipo de manipulaciones han existido siempre. O sea, fijaros que la fotografía es del 19. Antes existía la pintura, donde era más fácil tener unas y otras, ¿vale? Bueno, en el 19 teníamos fotografías y ya existía manipulación. Y dices, bueno, sí, pero lo que ha ocurrido es acumulación. Entonces ahora tenemos que ser más cautos. No. Porque, o sea, la acumulación no es tan obvia, porque no, o sea, las fotografías que antes pasaban como manipulaciones ahora no nos engañan, con lo cual bueno, en la mayoría de los casos, una fotografía manipulada del siglo XIX ya sabemos identificarla. Yo, por ejemplo, en las fotografías manipuladas del álbum de mi abuela, se ve el Photoshop de la cintura, o sea, quiero decirte, porque de nuevo, estos sistemas se desarrollan de producción y respuesta. Entonces, a la vez que desarrollamos sistemas de manipulación, también muchas veces desarrollamos sistemas de respuesta, con lo cual eso también, ahí es un argumento evolutivo social, o sea, bueno, no evolutivo en el sentido que decía María antes, pero que sí, o sea, estas cosas se generan por estímulo y respuesta. Por supuesto, ahora tenemos, el hecho de que existen las fotos de el anuncio de Lola Flores, nos hace ver de otro modo a las imágenes que vemos, a otras imágenes que vemos. Pero también en la respuesta general creo, o al menos yo no dudo de cuando me mandan una foto de WhatsApp en determinado, no sé, o sea, si me mandas ahora tú, Manuel, una foto tuya con Manolo, no digo, estará con Manolo de verdad. O sea, ¿y por qué en la mayoría de las veces no lo dudo? Bueno, hay muchas razones. O sea, es verdad que una es porque a lo mejor estoy viendo el WhatsApp de un grupo que me fío, eso también, eso es el sistema, esos son otros sistemas, mecanismos sociales que imperan, pero también porque todavía es el caso que la mayoría de las fotografías suelen ser verídicas, honestas. No digo que no haya un sistema de feedback, pero que el sistema de feedback se compensa un poco por un lado, con las cosas que vamos aprendiendo a cómo detectar, o también aprendiendo a ver de qué medios nos fiamos. En Twitter, si nos fiamos de si no nos fiamos de aquello. O sea, hay mecanismos de respuestas que esos también son típicamente sociales. Y efectivamente de esos no mencioné ni la mitad, porque solamente nos estamos apoyando a nivel mecanismo. Entonces, o sea, porque eso nos basta para bloquear el argumento. Pero efectivamente hay otros mecanismos, tanto de problemática, de hacer problemáticos las señales falsas, como de responder a ellas. Y ahí no hemos entrado. Y ya no me quiero enrollar. Gracias. Vale, Rosario. No se te oye, Rosario. No se oye. No se oye. No. Lo siento. Vale, mientras lo arreglas, si se puede,
Le doy la palabra a Tocha. ¿Se oye? Ahora sí. Bien. Vale. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, Pues ahora vamos sí. preguntando. Sí. Mejor. Soy estudiante de doctorado en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, de repente, quiere decirse, hace como 2 años se me ocurrió continuar lo de un máster que era una investigación sobre el cine en Colombia y también entrevistas de narración oral, o sea, historias de narración oral valiéndose de la fotografía. Y por cierto, pues entonces al escuchar a la compañera, a la conferenciante Paloma, pues digo, a lo mejor tiene alguna tangencial relación. Bueno, veréis, cuando yo voy mirando los trabajos que se hacen sobre comunidades indígenas en Colombia, que está recogido por ACNUR y está recogido por algunas otras instituciones, más bien son públicas. Entonces, lo que pretenden esas entrevistas de narración oral con relatos narrativos, lo que pretenden es preservar su patrimonio natural y su patrimonio cultural. Claro, y entonces, si esto pasa a la posteridad y se preserva realmente, no se puede manipular artificiosamente. No cabe codificarlo, cabría codificarlo como en algún momento daño epistémico, es lo que sería una pregunta muy técnica. La cosa es si alguien ha convivido y ha tenido la ocasión de ser testigo fidedigno de lo que ahí está en las fotografías, como correlatos narrativos, ya es otra cuestión distinta. Pero eso es lo que a mí me interesaba. Si aquí cabe manipularlo artificiosamente. Se sigue oyendo porque ya es que vamos. Yo te perdí un poco, a ver, o sea, el problema es que se pierde el contenido porque del estar allí al contenido fotográfico, al contenido oral, eso es. Perdón, es que no, te perdí. Sí, que no es lo mismo haber vivido con esa comunidad indígena que haberlo consultado Claro. por lo que publica ACNUR, que está recogido de experiencias narrativas, entrevistas. Ya digo que yo lo he elegido como trabajo de investigación y también con respecto al cine. Del cine no se ha expuesto aquí, pero también cabe manipulación artificiosa. Pero por algo es ficción. Por algo es ficción. Solamente era esta. ¿Me sigues, Paloma, y los demás? Sí. Ahora sí que te sigo. El problema de la audición, Sí, ahora, a ver perfecto. si ya estamos bien. Pues solo eso, que no se puede manipular el patrimonio natural y cultural que están dejando esas comunidades como si se tratara de otra comunidad que está en Canarias. Si quieren hacer un reportaje fotográfico sobre su comunidad, que está un poco más apartada y quieren preservarlo, pues eso, además de un daño epistémico, cabría manipularlo, se detecta fácilmente. Y eso era... Vale, aquí, bueno, voy a intentar ser breve porque esto, o sea, hay un montón de cosas importantes aquí. O sea, una cuestión es si hay pérdida epistémica desde el hecho natural, o sea, si uno estuviera enfrente de las comunidades, si uno viviera en esas comunidades, si hay pérdida epistémica entre el contacto directo y la representación fotográfica de eso. O sea, hay pérdida epistémica en tanto que una representación pictórica cualquiera, o sea, fotografía, cine o lo que sea, siempre va a contener menos información. Eso no quiere decir, yo no diría que eso es ficción, eso es simplemente una representación. Las representaciones, por definición, no pueden contener la misma, digamos, un mapa uno a uno del mundo, o sea, es otro mundo, es una réplica del mundo, ¿vale? Entonces, por supuesto, si es una representación, para que una representación sea útil, tiene que haber pérdida de información precisamente para que la información que quiera sacar sea más relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, en un sentido trivial, va a haber pérdida de información entre la vida real y la representación. Eso no quiere decir que la representación epistémicamente no sea valiosa, ¿no? O sea, no diría que una representación por definición es ficción. Yo eso no lo diría. Ahora, una vez que tienes la representación, una representación puede ser más o menos fidedigna.
Y ese es el plano en el que más o menos estoy hablando. O sea, una representación puede ser fidedigna en el sentido de que el sistema de representación sea fidedigno. Ahí yo creo que la fotografía es más fidedigno que una pintura, no siempre en todos los casos, ¿eh? Hay entornos donde la pintura es epistémicamente muy valiosa, pero, por ejemplo, para casos de antropología o este tipo de casos, yo diría que el sistema de representación fotográfica en general, preserva más información relevante en este sentido que una pintura. Y a eso estoy hablando, pero, o sea, teniendo un sistema de representación que típicamente consideramos fiable, estamos perdiendo información porque ocurren estas manipulaciones. Yo digo, bueno, sí, hay pérdida de información en algún sentido, pero muy limitado. Para los casos que tú dices, bueno, puede haber manipulación ex post, es decir, evidentemente, el tipo de representación que uno saca cuando estás en el campo con las comunidades indígenas, depende de tus intereses, vas a sacar una fotografía u otra, y eso te va a dar una información sobre el mundo u otra. Pero eso es inevitable porque estás tratando con representaciones. O sea, no puedes tener una réplica del mundo indígena. O sea, no sería útil como representación, pero bueno, pero eso puede, o sea, tu representación puede seguir siendo epistémicamente valiosa. El tema es mucho más complicado, pero por ahí va más o menos, sería la idea. Sí, si yo miro esas fotografías como si fuesen las de una historia familiar de un país cercano, más cercano, de unas regiones más cercanas, me lo voy a creer más. Así ya sé que existe. Y lo transmitiré, y lo transmitirán los protagonistas. Bueno, bien, sí, ahí yo creo que es una cuestión de interpretación, o sea, cómo interpretamos cosas que no son familiares cuando uno tiene un marco de comprensión, siempre lo interpretas como con tus herramientas epistémicas. Uno a lo mejor está, pues eso es, o sea, salvando las diferencias, es como si yo intento interpretar una radiografía. O sea, con mis herramientas epistémicas. Bueno, si me enfrento a una radiografía sin saber nada de cómo detectar que hay un problema en el pulmón, yo digo, bueno, ahí hay una cosa, una pelota que no te digo nada. O sea, entonces, pero un médico sabe interpretar eso mejor. Entonces, salvando las diferencias, alguien que está familiarizada con una comunidad sabrá interpretar más adecuadamente cosas que a lo mejor otra persona que no está familiarizada es como ver una pelota en una radiografía cuando no hay una pelota. Es simplemente que no estás viendo que esto es parte de no sé qué órgano que se ve ahí. No sé si eso ayuda. De acuerdo. Vale. ¿Atocha? Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Sí, Paloma, muy interesante. Voy a ser breve porque, como ya dijo Paloma, compartimos despacho, pero no conocía este trabajo tuyo. Yo quisiera indagar sobre todo en esta pregunta o esta aseveración de que podemos hablar de fotografías verdaderas y fotografías falsas. Sí, porque de por sí toda fotografía pues es ya manipulada simplemente porque es un modelo de la realidad. Entonces aquí lo que me pregunto es si más que hablar de verdad o falsedad, y lo dijiste en otros términos, tú quieres saber si tu fotografía es fidedigna. Entonces, desde el toque, digamos, desde la filosofía de la ciencia que yo quisiera aquí meter, es que yo creo que quieres hablar de verosimilitud o verisimilitud en un sentido de que, bueno, hay una realidad que tú quieres capturar y quieres estar lo más cercano a ella. Pero hablaste, si te entendí bien, de que también hay gradientes y tipos de falsos positivos. ¿Qué quiero decir ahora? Primero me sorprendió mucho que uses esa palabra de falso positivo, pero después entendí, y es lo último que quiero comentar y a ver qué piensas, por qué se usa así. Si entiendo bien, aquí se trata de un mecanismo, ¿sí? Puedes pensar incluso que fuera un aparato, pero de un mecanismo que te detecta una señal, pero ese sistema no es perfecto, o sea, no, diríamos en lógica, no es decidible para todos los casos, pero tampoco es un caos, simplemente hay falsos positivos.
Y eso quiere decir que se va a equivocar y te va a detectar a una serpiente como venenosa cuando no lo es. Sí, y aquí yo creo que tu argumento, no me voy a meter que si es bueno que sea naturalista o no, pero creo que entiendo ahí por qué se quiere decir esto, ¿no? Y para tener un sistema que te detecte una señal para poderlo distinguir, pues ahí sí no pueden ser todas falsas. O sea, estamos hablando de falsos positivos. Yo ya de entrada tengo un sistema que me permite detectar. Y aquí María José entra a decirnos o alertarnos, creo muy bien, decir, ustedes están muy optimistas, o sea, mañana no nos vamos, ese sistema va a desaparecer. Pero y tú estás partiendo de eso, ¿no? Y creo que es una reflexión muy interesante y no es una pregunta, como ya te diste cuenta, pero sobre todo esto de qué queremos decir cuando una fotografía es verdadera. Gracias. Sí, muchas gracias, porque efectivamente hay problemas terminológicos que pueden tener objeciones de varios lados. O sea, en realidad hablábamos de señales falsas y honestas, y eso es raro, o sea, aplicado simplemente porque estamos aplicando el mismo modelo. Pero efectivamente, a ver, cuando hablamos, o sea, primero, las fotografías, como dices, son... en principio, uno no tiene por qué pensar que tienen contenido proposicional, con lo cual decir que son verdaderas o falsas ya hay problema. Realmente lo único que queremos decir al diferenciar señales falsas y honestas, más que verdaderas, es, o sea, que hay una imagen estándar, que es, o sea, hay un mecanismo que está diseñado en general para captar con precisión más o menos la apariencia de un estado de cosas. O sea, eso es la fotografía estándar, digamos, eso es la señal honesta, la señal que obtienes por defecto cuando tomas, siguiendo, digamos, el mecanismo estándar. Cuando cojo, hago esta foto y tomo esta, me sale o sea, bastante correctamente lo que tengo enfrente. Esa es la señal honesta. En contraste con esa, llamamos señal falsa a cualquier distorsión, claro, efectivamente lo que tú dices, hay un gradiente de distorsión, ¿no? O sea, puede ser simplemente que se mueva un poco, en ese caso tampoco hablaríamos o sea, esto es un gradiente de señales falsas. Cuando son señales falsas son cuando son o bien errores más o menos crasos o señales que son intencionalmente modificadas, que eso se da igual en el mundo natural. O sea, en el mundo natural tienes simplemente errores, que un pollo pía no cuando tiene hambre, sino porque se le va, o cuando de verdad quieres engañar a otra persona. Bueno, y también, por cierto, hay casos expresivos en animales que están menos y seguramente si Susana está por ahí nos podrá decir, pero a eso me refería. Pero gracias por la puntualización, porque efectivamente es como, a ver, qué raro, o sea, ¿por qué hablamos de señales honestas? ¿Qué es eso, no? Vale, quedan 3 preguntas y una pregunta en el chat y después cortamos. Entonces, Neri, ahora. A ver, vale. ¿me podéis oír? Sí. Vale, perfecto. Ok, entonces mi pregunta en realidad se conecta un poco a lo que decía Genoveva. Hemos hablado de varios casos en que parece que los costes para producir una fotografía adulterada, modificada de una manera, no son más altos que producir una fotografía verdadera. Por ejemplo, yo hoy he dado una charla y necesitaba fotos para mi PowerPoint y me salió... Lo he visto, son con inteligencia artificial, sí. Sí, me salió mucho más rápido que buscarlas en Google, ni tomarla yo, aún más rápido que buscarlas en Google. Entonces, bueno, quizás no eran fotografías que pudieran engañar a alguien, pero hablamos de algo que también yo creo que va a cambiar en meses, como muy pronto de todas formas. En general, yo creo que como para empujar la pregunta de Genoveva una segunda vez, se podría un poco notar también que en la literatura sobre handicaps y esos temas, generalmente se define handicap
un coste diferencial, no un coste en sí. Entonces, algo es un handicap solo si es, como es un coste que, como el rapporto entre coste y beneficios es tal que solo un señalador honesto puede permitirse. Como si yo soy un pavo y empiezo a crecer una cola mucho más grande de cuánto soy fuerte yo para tener esa cola, me muero, ¿no? No puedo sobrevivir o no voy a reproducirme, algo así. Entonces, es el coste diferencial. Es un coste que es bastante alto para crear una diferencia. Y en general tiene que ser un coste bastante alto para que sea posible producirlo solo si tienes estos recursos. Y además, en la literatura sobre los handicaps, otro tema es que generalmente se llama handicap un coste que está relacionado a la misma calidad que quiere transmitir. Yo, por ejemplo, otra vez, soy pavo, quiero demostrar, señalar que tengo recursos energéticos, digamos. Puedo comer bastante comida para crecer una cola tan grande, o que tengo fuerza para poder irme, ¿no? por el bosque con una cola tan grande. Todo esto son costes, pero como el coste que pago yo es lo mismo que estoy señalando que tengo. O, por ejemplo, si hacemos un ejemplo entre hombres, digamos, en nuestra realidad, ¿no? Yo me compro una Lamborghini para señalar que tengo dinero. El coste, lo que pago, es dinero, y lo que señalo también es que tengo dinero. Como generalmente se habla de handicap, sí hay esta relación. En vuestros ejemplos, me parece que la situación era diferente, ¿no? Hay costes, pero no son costes relacionados al contenido de la fotografía o a lo que quiere comunicar la fotografía. Entonces, me parece que sea un mecanismo diferente de lo de los handicaps, porque la calidad que se quiere señalar no es la calidad que consta en la señal, digamos. No sé si no me he explicado muy bien, pero creo que se entiende como la simetría entre estos casos. Pero en general, me parece que hay dos diferencias importantes con los handicaps. La primera es que no son costes diferenciales suficientes a decir que solo quien quiere enviar una señal honesta puede permitirse de enviar la señal, cuando este es el caso para los handicaps. Y también hablamos de un coste que es diferente de lo que queremos comunicar, mientras en los handicaps hay algo parecido. Eso no es para decir que no creo que, estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que, claro, en la fotografía hay ese tema, ¿no? Claro, hacer fotografía falsa, bueno, no sé si será siempre así. Yo creo que con el tiempo los costes serán siempre más bajos, entonces no sé cuánto va a funcionar pero estoy de acuerdo con la idea general, era más el formularla en términos de handicap, y también en casos como el ejemplo de Genoveva y tal, me parece que no sea tan claro que podemos decir que hay efectivamente que los costes son mayores de los beneficios, que me parece lo que es importante para que sí, bueno, creo que... Bien, muchas gracias. De hecho, cuando estaba, es que Neri dio una charla hoy en la UNED y justo cuando presentó las diapositivas solamente pensaba en esto. Digo, ¿ves? No te salió, o sea, me encanta, era, por explicaroslo, eran imágenes que parecían como de Francis Bacon, pero medio tirando fotográficas. Y dije, claro, o sea, eso es lo que a mí me sale cuando utilizo Midjourney, que son muy chulas, pero, o sea, para conseguir hoy en día una imagen convincente en Midjourney o en tu programa favorito de inteligencia artificial, tienes que saber utilizar, tienes que meter los comandos y tú dices, bueno, pero eso soy, pero mañana, dentro de 7 años, bueno, lo mismo decíamos con Photoshop, o sea, y aunque sea el caso, o sea, incluso que sea el caso, que sean, bueno, de hecho te digo, no te vayas a inteligencia artificial. Los programas estos de, ¿cómo se? FatMe o estos que te tomas la foto y sales gordo con bigote, no sé qué, o sea, eso es un clic, no hace falta nada más.
claro, o sea, nosotros no negamos que eso sea así. O sea, de nuevo, o sea, como las fotografías que son índices, las fotografías que son handicaps, son un mecanismo limitado, que tienen un impacto limitado, pero ese impacto no es negligente, sobre todo, o sea, es significativo, sobre todo cuando se une a la cantidad de otros mecanismos que también operan, ¿no? Entonces, en el caso, aunque me dijeras, no, es que en el mundo, dentro de nada, va a ser súper fácil, bueno, o sea, pues a lo mejor dejan de ser tan costosas, pero hasta ahora, que llevamos muchos años de recorrido, no solamente de fotografía digital, sino de otro, y bueno, y pon el caso del lenguaje. En el lenguaje siempre ha sido fácil mentir y sin embargo se mantiene a raya. Entonces, habrá otras formas de manipular fotografías. Quizá, o sea, esto, a ver, la ventaja epistémica de la fotografía es un rasgo contingente, por supuesto. O sea, no, mucha gente ha sostenido que es necesario, que eso es lo que no, por supuesto que no. Pero dados los mecanismos que operan, yo creo que tenemos razones para pensar que nos queda bastante valor epistémico. Dicho esto, la segunda parte de lo que me preguntabas, si los handicaps operan. A ver, la literatura sobre el handicap, depende qué autor consultes, o sea, depende de lo que digas. Por ejemplo, o sea, en la definición original es el caso, efectivamente, del coste diferencial, donde es mucho mayor es el caso del pavo real. Pero de hecho, o sea, si lees, por ejemplo, Hurd, o sea, Hurd te dice claramente, es la definición que teníamos en la diapositiva, que por mínimo que sea, que siga siendo el coste, aunque sea mayor, ya puede ser un caso de hándicap. De nuevo, depende del autor que tú consultes, te dirá sí, no sé qué, pero, o sea, y Hurd no es que sea el tipo que salió por ahí escondido. O sea, hay una definición que te dice, o sea, el coste tiene que ser, con que sea ligeramente mayor, ya puede ser determinado casos de hándicap. Y luego lo que dice es que la señal es va en la misma. No lo tengo tan claro. Por ejemplo, en el caso de los peces, que ponía antes, lo de la coloración. A ver, tengo que mirarlo de nuevo, pero la coloración en los peces no... a ver, la idea de ahí es, por recordároslo, los peces utilizan carotenoides o sea, puede ser para dos cosas, o bien para tener un color brillante y así brillar, o sea, que esto no es igual que el pavo real, no es solamente para ser más bonitos y más guapos, sino para brillar dentro del mar, para ser vistos de otro modo, ¿no? O sea, no es necesariamente para señalar su potencial. O utilizarlos para el sistema inmunitario. Con lo cual, ahí no veo una relación directa. Utilizar carotenoides para demostrar que eres más poderoso no es necesariamente, es para tener, habría que ver el caso exactamente para qué necesitan la coloración naranja o amarilla, pero no está claro que en ese caso sea para relación directa entre tengo más sistema inmunológico, luego estoy demostrando mi sistema inmunológico. No creo que eso sea la ventaja sexual, creo más bien que es un caso de dentro del mar, te ves más claramente en ese contexto con esos colores, pero bueno, sería cuestión de verlo. En todo caso, de nuevo, es un marco, o sea, esto, de nuevo, reitero una respuesta que ya he dado, pero creo que aquí también es pertinente. O sea, el modelo no es por analogía, o sea, no se tiene, o sea, es un marco que en el sistema natural funcionará de determinado modo, porque en el sistema natural no somos nosotros, pero el marco es un sistema de comunicación que, o sea, lo que sí que tienes que seguir es efectivamente seguir la definición estricta de hándicap, no lo puedes utilizar como te dé la gana, ¿no? Ahí sí, o sea, vamos, eso sería el caso, pero aunque en el mundo animal funcionara de forma directa, no pasaría nada porque en el mundo social funcionará un poco diferente siempre y cuando se siga el marco de la definición de hándicap. No sé si... Me quedan un par de curiosidades, pero ya que es tarde lo podemos hablar. Perfecto. Vale, sí, porque habíamos dicho de terminar 10 minutillos antes, estamos un poco fuera de tiempo, no pasa nada, pero como ya queda solo la pregunta de Lilian y creo que la pregunta en el chat, Lilian. Pero me da igual, le paso a Neri la pregunta, no era, se sale un poco del... Bueno, vale. No se oye. Vale. Hola Paloma, me ha gustado muchísimo tu presentación y además es muy reassuring que Uy, Lilian, no te oímos. que... Yo sí la oigo. ¿no? Yo no.
María J. Yo sí la oigo. Ah, qué Yo sí raro. la oigo. La oyen las de Granada, será gritos. Estoy en Londres. Está en Londres, efectivamente. No te oigo, qué pena. Vale, Qué oye, Pero raro. como eres de a ver, Granada, os comunicáis. sí, eso es telepatía. Gracias. ¿No me oí? Yo sí te oigo, Lilian. Sí, Parece sí que se te ahora- oye. Sí, se Yo oye. también, sí, sí se oye. Sí. Paloma, no me Yo no, oye. yo tampoco la Yo oigo. tampoco. Qué raro. Es rarísimo. Vale, pues no sé qué hacer. Yo no oigo nada. Vale. Pues sigue, habla, ¿no? Yo qué sé. Sí se oye, ¿eh? Que ella hable y alguien, que ella diga una Alguien frase, traduzca. tú, Frapoli, la vas diciendo, Amalia. Amalia, pero bueno, Vale. que Amalia luego, digamos, haga un resumen. ¿Me oí ahora? ¿Apagando la cámara? Yo te oigo, sí, Paloma. Yo te Vale, oigo. ni apagando la No, cámara, lo ni siento. encendiendo la cámara, nada. Qué mal. Bueno. Bueno, Lilian, eso, si quieres hacer la pregunta, yo intento hacerle un resumen a Paloma. Pues vale. Vale, lo que yo le quería preguntar es que el deepfake parece también no solo una cuestión de la posibilidad de engañar con la fotografía, sino también un género, parece un género en sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con presentar imágenes que pudieran ser verdad, pero son falsas, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el Photoshop y el daño que el Photoshop, por ejemplo, se dice que ha hecho a la autopercepción de las mujeres o a la percepción de ciertos espacios públicos, naturales, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si eso entra en el ámbito de lo epistémico, pero bueno, sí, creo que el modo en el que el deepfake transforma nuestra comprensión del mundo va más allá de lo que las fotografías afirman. También tiene que ver con lo que las fotografías nos pueden incitar a ver parecido, ¿no? Y esto se parece un poco a lo que decía Platón, a lo que Platón le criticaba a los poetas, que era que podían hacer pasar por posible algo que era imposible, ¿no? Y la fotografía, por esa presunción de veracidad, puede hacer pasar por... ¿Qué cara pone Paloma de no escucharme? Pero bueno, puede hacer pasar por posible, aunque sea falso, pero posible algo que es imposible, ¿no? No sé si me... Vale, Paloma, no has podido escucharlo, ¿no? Nada, no, lo siento. Vale, Lilian, voy a intentar hacer un resumen, no sé cómo de bien me ha salido eso, pero bueno, lo que Lilian estaba diciendo, si yo la he entendido bien, es que el deepfake se puede entender como un género que digamos que puede tener como digamos, la carga retórica, no es simplemente el contenido. Vale, que puede tener una carga retórica que es, digamos, lo que puede generar un daño, si te he entendido bien, Lilian, en las percepciones de digamos, lo que sería el contenido del deepfake. Pues, por ejemplo, relacionado con el daño que ha hecho el tema del Photoshop a la percepción de las mujeres sobre su propio cuerpo. O, no sé, Lilian, que me estoy dejando más. Sí. Sí, eso, o sea, totalmente de acuerdo. Esto es como el caso que nos ponía María Frapoli, también este es otro caso de eso no decimos nada. Y efectivamente son casos, o sea, son otros problemas nosotros estamos hablando a nivel mucho más macro, ¿no? O sea, pero hay problemas que tienen los deepfakes, a pesar de, imagínate que no, o sea, que el problema de la fotografía que no pierde valor epistémico. Estamos de acuerdo con todo el mundo está de acuerdo con nosotros, perfecto. Pero incluso así, los deepfakes, aunque fueran dos, aunque existieran dos en el mundo, podrían ser muy peligrosos precisamente por este tipo de razones, ¿no? O sea, una es la que decía María, de que un deepfake en el Vaticano puede empezar una revolución.
Y en el caso de la percepción por ejemplo, del Photoshop en las mujeres, efectivamente, esto no se daba en la época del deepfake, se daba un poco antes, ya había manipulación, pero efectivamente, aunque sean pocas, pueden crear percepciones dañinas sobre la representación de un colectivo, por ejemplo. Y ahí no decimos nada, no es nuestra intención, o sea, nosotros estamos intentando bloquear argumentos más generales, o sea, más apocalípticos, de un modo más general, como el de Fallis, pero estos, efectivamente, hay cosas diferentes que decir sobre eso y nuestro argumento no hace nada para eso. Y hay que hacerlo. Vale, pues había una pregunta en el chat, pero ya sí que nos hemos quedado sin tiempo, así que lo siento mucho, pero lo vamos a dejar aquí. Bueno, Paloma, muchísimas gracias por la charla y por la discusión tan interesante que hemos podido tener. Y nada, solo recordaros que la próxima sesión de Filósofa en Streaming es el martes, día 2 de mayo, y que correrá a cargo de Laura García Portela. Y nada, muchas gracias a todas y todos por... Oye, muchas gracias a todas y todos por venir. De verdad, me ha encantado hablar con vosotros y vosotras. Gracias. Y conoceros. Muchas gracias, Paloma. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias, Paloma. Hasta luego. Chao.